Hola amigas y amigos, el día de hoy estamos aquí para hablar en las cápsulas sobre igualdad y no discriminación. Mi nombre es Enrique Ventura Marcial y soy director de Admisibilidad, Orientación e Información del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. La libertad de expresión es uno de los derechos más importantes de todo Estado democrático. Y es importante, ¿por qué? Porque a través de este derecho se permite la libre concepción de ideas que propician un diálogo racional para la construcción de normativas o bien para la toma de decisiones plurales. Bueno, el sustento del derecho a la libertad de expresión lo encontramos de manera interna y también a través de normativa internacional que forma parte de nuestro sistema jurídico. Lo encontramos concretamente en el artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la protección de expresarse y manifestarse libremente, pero también establece algunas limitaciones, es decir, que no es un derecho absoluto, sino que también tiene ciertas restricciones cuando, por ejemplo, se lesiona un derecho a un tercero, cuando se esté incitando a algún delito o bien cuando se esté perturbando el orden público. También lo encontramos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 13.1 concretamente, que refiere justo el derecho de todas las personas de manifestarse y expresarse libremente. Y este derecho establece o explica este tratado internacional. Se refiere a aquel derecho de expresar nuestras propias opiniones, pero también de recibir, de investigar algunas otras informaciones. También es muy importante decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido justo el derecho a la libertad de expresión, justo a esta potestad de todas y todos de poder manifestarnos libremente, justo para hacernos saber ante la ciudadanía, pero también hacernos también de las otras opiniones de las personas, y que se refiere concretamente a manifestaciones que puedan ser incluso escritas o de forma artística, y que todo ello pues bueno, esté sustentado en este marco de reciprocidad, de complementación, que permita tener como mejores criterios para la emisión de diversas determinaciones como ciudadanas y ciudadanos. Bueno, las características de la libertad de expresión en materia electoral se compone de dos cosas principalmente. Primero, tendría que haber la emisión de un mensaje dirigido hacia las personas, y dos, este mensaje pues tiene que tener como objetivo el convencimiento justo para ganar o generar un voto a favor de la persona que está emitiendo la expresión dentro de un marco de la contienda electoral. Por ejemplo, bueno, es importante decir que en materia electoral, al igual como en el marco general, si bien hay establecida una protección en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también se establecen algunas limitantes, es decir, que no es un derecho absoluto. Por ejemplo, el artículo 41 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe expresamente la emisión de mensajes dentro de este contexto que denigren a las personas, y justo que con ese fin se trate de denostar a las mismas sobre ciertas debilidades que pudieran tener. Es decir, es una característica en el contexto electoral de mensaje negativo, pero que finalmente también está comprendido dentro de estos mensajes que se llevan a cabo. Es importante decir que en el marco de la contienda electoral existen mensajes, ¿sí?, cuyo fin es denostar, como lo decíamos hace un momento, al oponente dentro de una contienda electoral. Sin embargo, dentro de este contexto, aun cuando pueda haber este tipo de mensajes, la propia normativa, sobre todo dentro de los estados democráticos, entre ellos México, permiten diversos tipos de mensajes siempre y cuando se realicen en un marco de respeto de los derechos humanos de las personas. Es decir, puede haber dos tipos de propósitos en una contienda electoral. El uno, que pudiera ser el resaltar sobre las propuestas de la conducción de una política,
y dos, que puede ser pues justo este tipo de expresiones que tienden justo a denostar al oponente para generar convicción de las personas votantes. Sin embargo, dentro de esta lógica electoral, ambos componentes son permitidos, aunque sí también existe un parámetro que limita justo este tipo de contenidos y que tiene que ver con el marco del respeto a los derechos humanos de las personas. Y en este sentido, el derecho a la no discriminación pues juega un papel muy importante dentro de este marco de derechos humanos que hablo hace un momento. Las limitantes en materia electoral pues justo tienen que ver con estas expresiones que tienden a denostar a las personas u oponentes, pero que van en un sentido de denigrarlas. Y justo ahí pueden entrar ciertas expresiones que van más allá de, es decir, son expresiones que llevan un contexto de realización cuando se esté incitando a la realización de una conducta, es decir, que tengan un efecto conductual. Debemos de recordar que la libertad de expresión lo que garantiza o protege justo es las conductas expresas, es decir, las sola emisiones, pero cuando estas emisiones de mensajes ya tienen un propósito o ya conducen a la realización de una conducta material, pues ya estamos fuera de esta lógica de la libertad de expresión, y más cuando estas expresiones tienen como finalidad incitar a la discriminación o al odio hacia las personas. Bueno, los mensajes electorales en el ámbito electoral, como en cualquier otro ámbito, tienen que valorarse justo para saber cuándo se está rebasando estos límites a la libertad de expresión. Muy concretamente, hablando desde la perspectiva antidiscriminatoria, hay mensajes que reproducen prejuicios y estereotipos negativos sobre ciertas personas o grupos de personas que son utilizados dentro de la emisión de mensajes y que el hacerlo pues conduce a la generación de contextos discriminatorios. Y es aquí cuando hablamos de una expresión discriminatoria, pero también es importante decir que estas expresiones discriminatorias pueden conducir a un discurso de odio. Sin embargo, para poder detectar cuándo estamos dentro del umbral de estas conductas, es muy importante, en este caso, hacernos llegar de estándares internacionales establecidos en los tratados internacionales, en las propias emisiones de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y propiamente un instrumento muy idóneo para medir este tipo de mensajes es el Plan de Acción de Rabat, que establece unos parámetros, es un test sobre los mensajes que son sancionables, los mensajes que no lo son y algunas formas de revertir estas situaciones. Es decir, dentro de este Plan de Acción de Rabat se establecen que hay cierto tipo de manifestaciones que son sancionables administrativa, penal o civilmente, o también hay otras expresiones que aun cuando no son sancionables de esta forma, pero sí generan una preocupación y que se debe de trabajar por parte del Estado para contrarrestarlas. Según criterios de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que la mejor vía para poder revertir estas situaciones pues es generar acciones preventivas y educativas y asimismo también ponderar contranarrativas que vayan contrarrestando estas conductas para diluir estos mensajes que pudieran tener un contexto de discriminación o bien aquellos que aún más pueden generar un discurso de odio. Les agradecemos mucho la consulta de estas cápsulas, se les invita muy cordialmente a que sigan revisando estos materiales
Y bueno, también recomendarles para una mayor ilustración del contenido de esta cápsula que puedan consultar la página de CONAPRED, www.conapred.org.mx. Ahí podrán encontrar diversos estudios, diversas notas informativas sobre el tema de libertad de expresión y también algunas herramientas que se han elaborado a partir del trabajo institucional que se realiza en el CONAPRED y que tiende a contrarrestar pues justo estas conductas discriminatorias en el marco del contexto electoral.